Abra su Biblia en el Salmo capítulo 16, versículo 11, que es el pasaje base. Salmo 16, 11. Y antes de leerlo vamos a hacer una breve oración y pedirle al Señor de su gracia para que no se duerman. Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener una vez más en tu presencia, alabándote, adorándote, reconociendo de nuestros labios que tú eres el Señor de nuestras vidas, que es tu gracia la que nos sostiene y que es tu amor el que nos ha traído hasta este lugar para conocerte más, para conocer los planes que tú tienes para con nosotros como matrimonio y cómo es la forma en la que tú quieres que nos conduzcamos, Padre. Bendice este tiempo, toma control de todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, que todo sea tomado por ti en este momento, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean gratas delante de ti, la meditación de mi corazón también, para que todo lo que yo hable, Señor, sea para edificación de tu iglesia, para que tu cuerpo, la iglesia por la cual tú derramaste tu sangre, seamos edificados, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y trabaja en sus corazones, Padre, que ninguno de los que estamos aquí cerremos el corazón a tu palabra, que ninguno de los que estamos aquí pongamos una barrera a lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, sino que podamos experimentar cómo tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hace los cambios, produce aquel principio de cambio que tú quieres ver en nosotros. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, toma control, que tu Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas y danos de tu gracia, Señor, para poder vivir sobre todas las cosas tu perfecta palabra, tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El tema de esta segunda conferencia le he puesto, es una pregunta, ¿qué te hace falta? Dile a tu esposa, a tu esposo, ¿qué te hace falta? Si te contesta dinero, bueno, el Señor le va a hablar hoy. ¿Verdad? ¿Qué te hace falta? Ese es el tema de hoy. Pero quiero comenzar hablando un poco de cómo el matrimonio se ha desvirtuado, mis hermanos, a través de los años. Ha perdido fuerza el matrimonio. Y lo más lamentable de todo es que quienes se supone que somos los encargados, los responsables de llevar esta institución a su más grande auge, a su mejor presentación, es decir, los cristianos, muchas veces no representamos adecuadamente el matrimonio, como ya también lo aprendimos el día de ayer. No representamos la seriedad que el matrimonio demanda. Estamos acostumbrados como matrimonios a pelearnos por cualquier causa y a poner en mal el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia por cualquier cosa, a dar mal testimonio delante de nuestros familiares y pensamos que no ocurre nada con eso. Pero la realidad es que ocurren muchas cosas cuando nosotros no le damos la seriedad al matrimonio que deberíamos darle. Nosotros mismos hemos echado a perder este hermoso diseño de parte de Dios. ¿Cuántos creen que el matrimonio es hermoso? No levanta la mano. ¿O lo va a hacer por compromiso o si no la levanta va a quedar peor? Pero el matrimonio es hermoso, hermanos. Desgraciadamente ya no se ve hoy en día como algo hermoso. Pero por eso estamos aquí, para que nuestro matrimonio pueda reflejar la realidad de la presencia de Dios en medio de nosotros y de cómo eso es lo que cambia las cosas. Hemos desvirtuado tanto el matrimonio que el matrimonio ya no se considera una bendición, sino quizá un requisito
para formar una familia, como lo eran antes en una cuestión meramente cultural, ¿no? Te tienes que casar antes, porque qué vergüenza para la familia si te juntas solamente. Pero no es con la motivación correcta, con el entendimiento correcto de lo que es el matrimonio, sino es meramente requisito para poder formar una familia sin ser señalado por la sociedad. Y el día de hoy ni eso, mis hermanos. Pero el matrimonio va más allá de todas estas cosas. Es una institución divina y como tal debemos verla. Algo que salió de la mente de Dios. Y todo lo que sale de la mente de Dios es glorioso. Es precioso, es algo extraordinario. Y Él quiere darle plenitud a nuestros matrimonios. Pero yo quiero preguntarte, mi hermano y mi hermana, ¿qué tanta plenitud vives en tu matrimonio? ¿Qué tan pleno eres con tu esposa o qué tan pleno eres con tu esposo? Una de las cosas que como cristianos, ¿cuántos son aquí cristianos? ¿Cuántos han recibido al Señor en su vida? Levante bien su mano, porque si no el Señor no lo va a ver. Ok. Algo que tenemos que entender, hermanos, como cristianos, y que tenemos que aprender y tener muy bien entendido, es que en la vida cristiana, y por consecuencia en el matrimonio cristiano, en la unión de dos personas que son hijos de Dios, este matrimonio, al ser una institución divina y no una institución de hombres, algo salido de la mente de Dios y no salido de la filosofía humana, se puede experimentar algo extraordinario. Se puede experimentar un gozo inigualable por medio de aquel que instituyó el matrimonio. Es decir, si estamos en Cristo Jesús. Yo escucho a veces como padres se gozan y se desbordan por los hijos y dicen: ay, es que mis hijos los amo y yo no hay nada que no haría por ellos. ¿Y sabe que en el matrimonio se puede experimentar un gozo aún mayor? Un gozo extraordinario, es la unión más perfecta después de nuestra unión con Cristo aquí en la tierra. Con los hijos no dijo el Señor serán una sola carne, ¿verdad? Fue con nuestra esposa, fue con el esposo. Y se puede experimentar cosas extraordinarias. Y una persona que verdaderamente se convierte a Cristo, en su vida personal comienza a experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos han experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida? Y del mismo modo pueden experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida matrimonial. Así como ha cambiado tu corazón, así como te ha restaurado, así como el Señor ha obrado en tu mal carácter, en tu vida personal, también lo puede hacer en tu vida matrimonial. Porque el Señor hace de lo ordinario algo extraordinario. Comenzamos a experimentar la obra del Espíritu Santo y mis hermanos, esta obra que Dios hace en la vida de una persona no es poca cosa. Es algo que el hombre por sus propias fuerzas no puede hacer. No es simplemente la vida cristiana o el matrimonio, el paso a una mejor vida, no es solamente eso. No es pasar a una mejor moralidad, a una moralidad más elevada que la de los demás. Tampoco es un cambio de escenario lo que hace el Espíritu Santo, solamente que te traslada de la cantina a la iglesia. No es un cambio de vocabulario en donde simplemente cambias las groserías por un amén o aleluya. Tampoco es una confesión positiva en donde tú pasas decretando como si fuera una pócima mágica la palabra de Dios, o que digas simplemente yo tengo fe y las cosas por automático sucedan. No es tampoco para evitar que los hijos se vayan al antro. Muchos se acercan a Cristo para que sus hijos no se metan en las drogas o para que no anden de fiesta. Como si Cristo fuera simplemente una burbuja en donde agarra a los hijos, los mete y nadie los toca. Y mucho menos, mis hermanos,
La obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es una vida ausente de problemas o dificultades, en donde todo es miel sobre hojuelas. De ninguna manera tampoco es esto. Y también el pastor Álvaro nos enseñaba de cómo el Señor trata en la vida del cristiano. Todas estas cosas pueden ser parte de lo que el Señor está haciendo. Son consecuencias de una búsqueda genuina de la voluntad de Dios, de su gobierno en nosotros. Pero si solamente vemos la vida cristiana como una herramienta que nos ayuda a cambiar ciertas cosas, lo estamos viendo de una manera demasiado superficial. Y del mismo modo veremos entonces la vida matrimonial muy superficial. El matrimonio como algo meramente terrenal, algo meramente humano, en donde no hay otro propósito mayor que la mutua satisfacción. Y todo esto va a evitar que podamos ser llenos verdaderamente de la presencia, del poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si somos movidos por estas cosas, por cosas superficiales, entonces, mis hermanos, nos iría mejor en el Feng Shui. Y cámbiese de religión, porque está viviendo una religión. Y Dios no quiere que vivamos una religión. No pasaríamos entonces solamente de lo emocional, de continuas y constantes llamaradas de petate. Se prende con una predicación, pasa una semana, se le olvidó y vuelve a las andadas. Escucha otra predicación, se prende nuevamente como una llamarada de petate, y ahora sí le voy a echar ganas, y ahora sí. Pasaron 2 o 3 días, se te volvió a olvidar y volviste a lo mismo. ¿Por qué? Porque estás viendo la vida en Cristo como algo superficial. Y todo esto afecta a tu vida matrimonial, y tu matrimonio no sale del mismo ciclo vicioso en el cual te la pasas pidiendo perdón todo el tiempo, porque todo el tiempo estás fallando. Y aunque el perdón es parte del matrimonio, no es la vida del matrimonio. Imagínense un matrimonio que se la pase pidiendo perdón todos los días. ¿Qué pasaría con ese matrimonio? Pues no está haciendo las cosas bien nunca. No pasaríamos de lo supersticioso pensando que con asistir a la iglesia y que con tener una Biblia bajo el brazo, o incluso abrirla o hojearla cuando el predicador dice vayan a tal pasaje, automáticamente y como por arte de magia tu vida matrimonial va a cambiar. ¿A cuánto les ha funcionado eso? Que su vida matrimonial cambia porque abrieron la Biblia y leyeron el Salmo 16 completo. Es que yo siento que si me leo el 119 es más sacrificio y mi esposo ahora sí me va a valorar. ¿Ustedes creen que suceda de esa manera? No. Cuando la realidad, mis hermanos, es que si no trabajamos duro por mantenernos dentro de la perfecta voluntad de Dios, no vamos a poder experimentar la presencia del Señor, en donde dice la Escritura, hay plenitud de gozo. No lo vamos a poder hacer, y todo porque convertimos a Cristo únicamente en un medio para alcanzar nuestros propios deseos, y no buscamos los deseos de Dios. Hay una gran diferencia en esto. Te hago una pregunta, mi hermano y mi hermana, y contéstatela a ti mismo y de una manera muy sincera. ¿Qué es lo que más estás deseando en este momento de tu vida? ¿Qué es aquello que estás deseando y que estás convencido o convencida de que si lo obtienes, esto te va a producir plenitud? Que le pones un énfasis y un arduo trabajo a eso que deseas. Porque en muchas ocasiones estamos convencidos, y nadie nos saca de ahí, de que lo que queremos es lo que nos hace falta. Y nadie nos saca de ahí. Y trabajas y te esfuerzas duro por obtener algo que quieres, creyendo que te hace falta, que le hace falta a tu vida, que le hace falta a tu matrimonio, a tu familia. Y tanta es tu convicción por ello que te desvelas,
¿Trabajas horas extras? ¿Le inviertes recursos económicos, tiempo, por obtenerlo? Pero te das cuenta que cuando lo tienes, cuando lo tenemos, no era realmente lo que necesitábamos. Nos damos cuenta que las cosas siguen igual. Está la mujer que está luche y luche y como gotera continua para que el marido la lleve a la playa. La lleva a la playa y se da cuenta que no cambiaron las cosas. Sigue el matrimonio igual. O viceversa, ahí está el marido también, tratando de forzar a la mujer a la sujeción y se da cuenta que las cosas no cambian. Deseamos a veces tanto lo nuestro que nos olvidamos de cuál es el deseo de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es la forma en la que ese deseo que Dios tiene para tu matrimonio se va a hacer una realidad? Y a veces no pasamos de lo intelectual, en donde, por ejemplo, ¿cuántos creen que lo que Dios desea para ustedes es mejor que lo que ustedes desean para ustedes? Levante su mano. ¿Cuántos lo pensaron intelectualmente? Todos los que siguen igual y nunca se han apegado al deseo de Dios. Nos damos cuenta que fue intelectual. La respuesta fue intelectual y emocional, una llamarada de petate. Estás emocionado por el desayuno que te aventaste, pero no cambias. El matrimonio sigue siendo lo mismo. Y ya pasa 1 año, 2 años, y ya tienes 3, 5 años, 10 años, y solamente estás soportando 1 año más, soportando 1 año más. Esperando llegar a morir junto a tu esposa, pero ya lo vimos que no es lo mismo estar junto a la esposa a tener verdaderamente una relación. Estamos convencidos de que lo que queremos es lo que nos hace falta y que es lo que necesitamos para ser felices. ¿Qué es lo que estás deseando más en este momento de tu vida que tú crees y tú sientes que te hará feliz? No, si mi esposa me diera de comer todas las mañanas, no, sería feliz. ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Qué es lo que realmente te hace falta? Yo mismo te doy la respuesta, mi hermano. Sin la presencia de Cristo en tu matrimonio, te hace falta todo. Aunque lo tengas, humanamente hablando, todo. Pero con la presencia de Cristo en tu matrimonio, te puede faltar todo lo terrenal, pero no te hace falta nada en realidad. Tienes todo lo que necesitas para vivir la plenitud de gozo que la presencia del Señor produce en la vida del matrimonio. Yo te pregunté, ¿qué es lo que más deseas en este momento de tu vida y que crees y estás convencido que te produciría plenitud? ¿Verdad que te lo pregunté? ¿Sí lo pensaste o no? ¿No? Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que más desea tu esposa o tu esposo y que cree él o ella que está convencido que eso les va a producir plenitud en su matrimonio? Porque yo te podía preguntar, ¿tú eres feliz en tu matrimonio? Y tú, no, la verdad yo sí. ¿Y tu esposa es feliz? ¿Y tu esposo? No sé, pregúntale a ella. No, tú pregúntale. ¿Cuándo le has preguntado a tu esposa si es feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta con nuestro matrimonio? ¿Estás contento con nuestro matrimonio? Es más, pregúntale. Ándale, no os hagáis, pregúntale. ¿Eres feliz con nuestro matrimonio? Y fíjese, es bien curioso porque le preguntan pero ninguno se contesta, ¿se fijan? Nomás le hacen. ¿Eres feliz ya? Pero pues las preguntas se contestan, ¿verdad que sí? Contésteselo en la noche, ¿sale? Ahorita no quiero que salgan de pleito ahorita, estamos en la enseñanza.
pero contésteselo en la noche. Es bueno. Dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi hermano. ¿Qué significa tener plenitud o la palabra plenitud? Es la palabra hebrea soba, que significa estar satisfecho. Estar satisfecho, tener contentamiento. Eso es lo que significa plenitud. Vivir en un estado de contentamiento y satisfacción, que implica que te sientes en abundancia. ¿Cuántos se sienten en abundancia en su vida matrimonial? No conteste. Pero eso es estar en plenitud. Sentir abundancia en mi matrimonio. También significa llenarse de satisfacción, saciarse. Habla de tener una actitud de contentamiento que implica una confianza en la circunstancia actual en la que estamos viviendo y también en los eventos futuros. Estoy pleno, no tengo miedo de lo que va a venir. Estoy pleno, me siento lleno, saciado, estoy tan contento que no tengo temor, estoy confiado de lo que Dios está haciendo en mi vida y en mi matrimonio. No estoy pensando yo que mi esposa me va a abandonar el día de mañana. Tampoco estoy pensando que en las reuniones o convivencias familiares o de amigos va a sacar toda la amargura que trae en su corazón porque yo sé que no la he tratado bien. No, hay plenitud, hay contentamiento, estás lleno. Eso es lo que significa esta palabra soba del hebreo, y el equivalente a la palabra griega pleró significa llenarse, hacer que algo esté lleno y completo. Eso es lo que Dios quiere producir con su presencia en nuestra vida. En su presencia estamos completos, llenos de gozo. Estamos repletos de su presencia. Hemos estado hablando de convicciones, ¿verdad? El pastor Álvaro nos ha mencionado y nos ha hablado acerca de tener convicciones. De nada sirve no tener convicciones de lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque no nos van a llevar a vivir la palabra de Dios. Hemos estado hablando, ha estado enseñando de conocer correctamente y conocer sinceramente el corazón de Dios. Y estar confiado en el corazón de Dios para con nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, ¿por qué, mis hermanos? Porque de eso depende mucho el énfasis que tú le vas a dar a los planes de Dios para tu vida. De eso depende mucho de qué tanto vas a querer que la presencia de Dios esté en tu vida matrimonial. ¿A cuántos hombres a través de la historia el Señor les dijo: yo estaré contigo? Desde el principio vemos cuando el Señor hace el llamado a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. El Señor le promete estar con él, que la presencia del Señor lo acompañaría, y le dice: y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y maldeciré a todos los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y comienza el Señor a hacer promesas de que su presencia acompañaría a estos hombres si vivían conforme al mandato de Dios. Si ellos estaban dispuestos a obedecer los estatutos y decretos que Dios les ponía delante de ellos. Haz las cosas como yo te digo que las hagas, y mi presencia irá contigo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, a Jacob, se lo dijo a Moisés, quien también le pidió que su presencia lo acompañara, si no, no iría a ningún lado. Pero Moisés tenía que hacer las cosas al pie de la letra. Y todos estos hombres pudieron experimentar la presencia del Señor porque entendían que el Señor quería verdaderamente estar con ellos, pero que su parte era ser obedientes a Dios. Lo hizo también con Josué. Y yo estaré contigo, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Lo hizo también con los jueces. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Gedeón estaba temblando
de que no fuera Dios quien lo estaba enviando a derrotar a Madián. De modo que tuvo que preguntarle 3 veces a Dios si era realmente Él, y lo puso a prueba. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, accedió a probarle que verdaderamente era Él. Pero mis hermanos, Gedeón iba a hacer una hazaña gloriosa. Con 300 hombres iba a derrotar a más de 120,000. Él tenía que estar seguro que la presencia del Señor era quien lo estaba acompañando. La cuestión está en que nosotros no tenemos que poner a prueba a Dios como Gedeón para saber que la presencia o su presencia quiere estar en nuestro matrimonio. Él ya lo dijo, Él ya envió a su Hijo a una cruz para que todo esto fuera posible. Pagó por nuestros pecados a fin de que pudiéramos acercarnos confiadamente hasta su trono de gloria. Tenemos que entender que la presencia del Señor quiere estar con nosotros. Lo hizo también con David y también con Salomón. Y en cuanto a este último, abra su Biblia en Primera de Crónicas 28:9. Porque ya está partiendo David. Ya son sus últimos días. Y le está dando unas palabras a Salomón en relación a la presencia precisamente de Dios en su vida. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y mi hermano, esto de que escudriña los corazones de todos es hasta el día de hoy, No fue solamente en el antiguo pacto. Mucho más ahora que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Es decir, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón y qué tanto tú te estás esforzando por tu vida matrimonial y qué tanto estás también siendo ejemplo y alentando a otros que también viven en un matrimonio cristiano a vivir el modelo matrimonial que la palabra del Señor nos marca. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. En otras palabras, si tú te apegas a lo que Dios está demandando de ti, Él te va a bendecir siempre. ¿Cuántos matrimonios quieren la bendición de Dios siempre? Tienes que apegarte a lo que el Señor te está diciendo. Y no es intentarlo, no es pretenderlo, no. Porque Dios conoce todo intento de los pensamientos del hombre. Y Él sabe si tú te estás esforzando en tu matrimonio o no. Él sabe si tú estás dando tu vida a fin de obedecer a Dios en todos los principios divinos, como lo vimos el día de ayer, que el Señor demanda de su pueblo, de su iglesia. En Isaías, capítulo 43, también hay una promesa que nosotros podemos tomar y dice Isaías 43, versículo 1 en adelante: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Pero es una promesa que le hacía al pueblo de Israel, pero que también nosotros podemos tomar de esa promesa, mi hermano. Porque el Señor es nuestro formador. Fuimos preciosos a sus ojos. Dice la Escritura que Él nos compró a precio de sangre. Nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Un linaje de sacerdotes.
Y cuando la presencia del Señor, o entendemos que la presencia del Señor verdaderamente quiere estar en nuestro matrimonio, se producen grandes cosas en nosotros. Hay plenitud de gozo, como dice el pasaje, pero también se produce un ambiente de justicia, gozo y paz, que son las cosas que competen al reino de los cielos. Justicia, gozo y paz. Ese es el ambiente que se vive en aquel matrimonio que rinde su vida a Dios. Se produce el perdón, pero también el constante arrepentimiento cuando hay una falla y el reconocimiento de que hemos lastimado a nuestra esposa o que se ha lastimado al esposo. Se produce entrega. Es el amor vivo de Dios a través de la pareja. Tenemos que entender y considerar muy ampliamente, mis hermanos, el deseo de Dios para con nosotros. Porque nosotros no vamos a quitar el deseo de Dios, ¿verdad que no? Él tuvo el deseo por amor de morir por nosotros y nadie lo impidió. Eso se llama amor, ágape o amor incondicional. No depende de nosotros, sino es porque Él es amor. El deseo que Él tiene y los planes que Él tiene para nuestros matrimonios, nadie lo va a quitar. Y si tú consideras atentamente cuál es el deseo de Dios para con tu vida, para con tu matrimonio, y lo entiendes, tú vas a trabajar para que ese deseo se haga una realidad en ti. Pero si no lo consideras, mi hermano, es un menosprecio declarado al deseo del corazón de Dios para contigo. Es como aquellos que menosprecian la sangre del cordero y la tienen por inmunda y no les espera otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y hervor que hace consumir a sus adversarios por haber rechazado la sangre del pacto por la cual fuimos perdonados. El deseo de Dios, mis hermanos, es darnos plenitud. Y uno de los grandes problemas en la vida del cristiano, en la vida matrimonial del cristiano, está en que nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Tenemos como hombres o como mujeres un alto concepto, un muy alto concepto de nosotros mismos. Y eso, mi hermano, eso mismo produce un concepto muy escaso de la importancia de la presencia de Cristo en nosotros. Un concepto muy escaso de la obediencia y un concepto muy escaso de lo que es la plenitud o el deseo de Dios de darnos plenitud a nosotros. Por eso, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio concepto, que es muy alto de nosotros mismos, nos conformamos con un matrimonio promedio. Y terminamos, en lugar de menguar nosotros para que Cristo crezca, terminamos poniendo a Cristo al mismo nivel de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos. Y nuestro matrimonio no pasa de ser un matrimonio del montón, indistinguible entre un matrimonio del mundo y un matrimonio cristiano. No hay diferencia. La única diferencia es que tú vas a la iglesia cristiana y ellos van a la iglesia católica, mormona, testigos de Jehová, etcétera. Produce que nos centremos, el tener un alto concepto de nosotros mismos, produce que nos centremos en la fantasía de que sabemos lo que es mejor para nosotros. Eso es una fantasía, mi hermano. Si nosotros tuviéramos la capacidad de saber lo que es mejor para nosotros, Dios no hubiera dejado escrita su palabra. ¿Quieres saber qué es lo mejor para ti? Encuéntralo en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo mejor para tu matrimonio? No andes fantaseando. No necesitas un carro, no necesitas un viaje, no necesitas ropa nueva o ropa de marca. No necesitas nada más, sino lo que la Escritura dice que necesita tu matrimonio. Y eso es la presencia del Señor. A partir de ahí surge todo lo demás, todo el orden, todo lo extraordinario que Dios puede hacer en tu vida como hombre y como mujer, como matrimonio.
Pero nos centramos a veces tanto en esa fantasía de que sabemos lo que es mejor para nosotros y de que nuestros deseos son lo que necesitamos para vivir pleno, que nos olvidamos de que Dios tiene planes y deseos para nosotros. Nos centramos tanto en que necesitamos dinero para ser felices. Si tú eres un matrimonio que tiene conflictos constantes por el dinero, hermano, te hace falta la presencia de Dios en tu vida. No la tienes, aunque vayas a la iglesia. Si tú eres un matrimonio que la salud lo separa o echa fuera el amor, hace falta la presencia de Dios en tu vida. Por consecuencia de esto, dejamos de ver el deseo de Dios en nuestras vidas. Nos priva de tener una experiencia continua, una experiencia verdadera con Cristo, de manera que termina por provocar un engaño de crecimiento en la comunión con Dios. Y pensamos que el crecimiento en nuestra comunión con Dios lo determinan los años de cristianos que tenemos, o el conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y pensamos que entre más conocemos la Biblia, más comunión tenemos. Eso no es cierto. Es un engaño, porque la realidad es que estamos centrados en lo superficial y lo vano de nuestro corazón. Y queremos acomodar nuestros deseos al deseo del corazón de Dios. ¿En dónde, mi hermano, estamos poniendo nuestra mirada? ¿En tus deseos o en los deseos de Dios para contigo? Si tú la tienes en tus deseos, tú vas a trabajar para que tus deseos se hagan realidad en tu matrimonio. Pero si tú la tienes en los deseos de Dios, entonces vas a trabajar para que el deseo de Dios se haga una realidad en tu vida matrimonial. ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Hacia dónde estás viendo en tu vida matrimonial? ¿Cómo ves tu matrimonio dentro de un par de años? ¿Más metido con Dios o con una casa nueva? ¿Cómo ves tu matrimonio dentro de 10 años? ¿Con hijos y nietos o con una llenura de Dios, de su palabra, con un testimonio fuerte y poderoso de lo que Cristo puede hacer en la vida matrimonial? De modo que tu matrimonio sea antojable para todos los que tienes a los lados. Impresionante, mis hermanos, que hijos de padres cristianos no se quieran casar. Impresionante que nuestros hijos crezcan y digan: no, yo no me quiero casar. Al contrario, nuestro matrimonio debería de producir un deseo de quererse casar a los 15 años. Si encuentran a la persona correcta y si el Señor da dirección. Que tengamos que detener a nuestras hijas y a nuestros hijos. Es que yo quiero un hombre como tu papá. Es que yo quiero una mujer como tu mamá. Pero impresionante, hermanos. ¿Hacia dónde estás viendo tu vida matrimonial? ¿Hacia lo que Dios quiere o hacia donde tus deseos y tus impulsos que te hacen pensar que es lo que necesitas para obtener felicidad y plenitud te están llevando? Ahora, muchas veces nuestros deseos no tienen que ser necesariamente perversos, sino pueden ser deseos con buenas intenciones, pero que no es lo que Dios quiere, pero que se ocultan muy bien dentro de una careta de espiritualidad y que te hacen pensar que es lo que necesitas para que tu matrimonio sea feliz. Por ejemplo, el servir a Dios. ¿Servir a Dios es bueno? Es extraordinario, es un privilegio, mi hermano. El llamado de Dios al servicio en su iglesia es un privilegio, pero muchos piensan que sirviendo a Dios es como su matrimonio va a ser feliz, y se equivocan. Y trabajan y hacen muchas cosas para que supuestamente Dios bendiga su matrimonio, y se dan cuenta que no salen de lo mismo, porque buscan más sus propios deseos que los deseos de Dios. Vemos el ejemplo de
El rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl priorizó su deseo ante la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el desenlace del rey Saúl? Arruinó su vida hasta el punto que llegó a suicidarse. Dice en 1 Samuel 15, 12 y 13 que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, después de que se le había dado una orden a Saúl, que no siguió al pie de la letra, que tuvo una buena intención, dejó vivo al rey de Amalec, pero dice que Samuel se levantó muy temprano para encontrar a Saúl y que le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermanos, estaba engañando este hombre. Se había levantado un monumento a sí mismo, a la espiritualidad, a la obediencia, cuando la realidad es que no había obedecido a Dios y se autoengañó. Quiso creer y quiso pensar que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando claramente se le fue dada otra instrucción. Y a veces así actuamos. Creemos, pensamos, sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios y nos da miedo abrir la Biblia porque nos damos cuenta que no la estamos haciendo. Que no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios está demandando de nosotros. Saúl hizo lo que él creyó que necesitaba para obtener su plenitud. Se levantó un monumento, ya se sentía realizado el hombre. Y creyó lo que él hizo lo que él creía que era lo mejor. Muchas veces nosotros basamos y buscamos la plenitud de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, en aquellas cosas que deseamos o en la falta de conflictos o circunstancias difíciles, pensando que obteniendo lo que deseamos encontramos gozo. Pero jamás, mi hermano, jamás se va a encontrar gozo en algo que no es la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros obtenemos aquellas cosas que deseamos, automáticamente terminamos por ignorar y por menospreciar el deseo de Dios para con nosotros. No puedes tener las dos cosas. No puedes obtener tus deseos y los deseos de Dios, al menos que tus deseos vayan en la misma línea que Él. Que al final ya no serían tus deseos, serían que tú estás abrazando el deseo de Dios porque crees que es lo mejor para tu vida por el amor que Él te tiene. Pero menospreciamos el deseo de Dios para con nosotros, cuando claramente la palabra nos dice que el deseo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto para nosotros, para sus hijos. Y sus pensamientos, dice la Escritura, son de bien y no de mal, para alcanzar el fin que Él espera, un fin precioso y glorioso. Pero como sus pensamientos, mis hermanos, no son como nuestros pensamientos, sino que son más altos los de Él, no nos gustan, porque se oponen a nosotros, se oponen a nuestra satisfacción, se oponen a nuestros deseos económicos. Pero mi hermano, dice la Escritura, que como son altos los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Entonces, si son tan altos los pensamientos de Él a los nuestros, ¿no crees que un deseo tuyo podría irse al otro extremo cuando tú buscas la voluntad de Dios? ¿O somos de los que les decimos al Señor: yo avanzo un pasito y tú también un pasito, y los dos llegamos al medio y ya equilibramos la balanza? Ni tú ni yo consideramos las dos partes. Y quieres que Dios se rebaje a tus deseos y tú subes un poquito también a los deseos de Él, para encontrar un punto medio. Así no funcionan las cosas, ¿verdad que no? En la vida matrimonial nosotros tenemos que vivir según los pensamientos altos de Dios. Esos pensamientos que son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. Solo entonces vamos a poder experimentar la presencia del Señor en nosotros.
no nos gustan, preferimos hacer las cosas a nuestro modo. Pero mis hermanos, Dios quiere, escúchame bien, Dios quiere su presencia, que su presencia esté con nosotros. No por el hecho de que Él gane algo o sea más Dios por estar con nosotros, sino por el hecho de que Él sabe que nuestra vida depende de Él. Nuestra vida depende de Dios y no de nuestros propios esfuerzos. Dios sabe que sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos arruinados, hermanos. Sin Él nuestro matrimonio no es pleno, no es feliz. Cuando mucho, sin Él, un matrimonio llega a estar juntos hasta que la muerte los separa. Pero jamás alcanzan a tener una verdadera relación y una felicidad y una plenitud. Cuando mucho, están juntos. Yo tengo familiares que tienen como 30, 40 años de casados, pero se la pasan peleando, son egoístas el uno con el otro. Le pregunta si lo ama y dice: ¿amas a tu esposa, mi hermano? ¿Cuántos le hicieron así? Cuando el amor se va viendo en una perspectiva diferente. Ayer el pastor Álvaro nos hablaba ampliamente del amor, ¿verdad? Y lo veíamos de una perspectiva muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y el Señor nos ha venido hablando del amor también en las reuniones allá en la congregación. Y ahora que tenemos una perspectiva diferente del amor, a veces ya no la dudamos más en decir que amamos a nuestra esposa o que la esposa ama al esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las características del amor que la palabra del Señor nos marca. Más allá de lo romántico. Dios sabe que le necesitamos. Desde el principio de los tiempos, mis hermanos, Dios manifestó su deseo de que el hombre viviera en su plenitud. Dios creó al hombre para que gustara de la plenitud de su presencia. En el huerto del Edén, el hombre vivía en la presencia del Espíritu de Dios, el cual se paseaba en medio de ellos. Para eso fue creado. Aún después de la caída, Dios buscó restaurar, escúchame bien, su comunión con el hombre a fin de mantenerlo todavía en su presencia. Después escogió un pueblo. Sus promesas fueron basadas en que siempre su presencia los acompañaría y habitaría en medio de ellos y los llenaría en todas las cosas. Si ellos estaban dispuestos a obedecer, a seguir la línea que Dios les marcaba. Porque la vida del hombre, mi hermano, encuentra su mayor plenitud en la presencia del Señor. El matrimonio encuentra su plenitud en la presencia de Dios. Recordemos que Salomón, aquel hombre que trató de encontrar el sentido de la vida en todo lo terrenal, concluyó que sin importar lo que tuvieras o lo que vivieras, siempre tenía un sentido de vaciedad fuera de Dios, fuera de Cristo. No importa si tienes una mujer o tienes 1000, sin Cristo es vacío. No importa si tienes 10 pesos o tienes miles de millones de dólares, sin Cristo es vacío. No importa si tienes 1000 caballos, 1000 vacas o 1000 autos, o no tienes nada y andas en camión o a pie. Sin Cristo sigue siendo vacío, porque el fin de todo hombre, lo que puede traerle sentido, plenitud a la vida, es la presencia del Señor, temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Dios, escúchame bien, mi hermano, Dios siempre ha trabajado a favor nuestro para mantenernos en su presencia. Somos nosotros los que, prefiriendo nuestros deseos, desechamos el deseo de Dios de mantenerse gobernando nuestras vidas a fin de darnos lo mejor.
nosotros somos los que apartamos esos deseos. En Cristo Jesús, mi hermano, Dios manifestó su más grande deseo de que el hombre viva en la plenitud de su presencia. No solamente el Señor estuvo con Abraham o con Moisés o con el pueblo de Israel. No le bastó. El Señor envió a su Hijo a fin de que todo aquel que cree en Él pueda acercarse con libertad hasta su santo trono de gloria y obtener de ahí, de su presencia, la plenitud de gozo que Cristo quiere darnos. El problema está en que a veces tenemos un concepto de plenitud muy mediocre. Nuestro concepto de plenitud no llega más que a lo que nuestros ojos pueden ver. Y trabajamos más por lo que vemos que por aquellas cosas que el apóstol Pedro claramente nos exhortó que deberíamos de seguir añadiendo a nuestra vida: fe, virtud, amor, dominio propio, paciencia. Todas estas cosas que van llenando de plenitud cada vez más la vida. Dice Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16: porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud. No de lo que tú crees que necesitas o que es la plenitud. Y gracia sobre gracia. Envió a su Hijo, mi hermano, no para condenar al mundo y continuar lejos de su presencia, porque sin Cristo crucificado nosotros estaríamos aún apartados, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos a sus promesas. Pero Él hizo todo, Él trabajó, Él envió a su Hijo, Él entregó lo que más amaba a fin de que nosotros ya no estuviéramos lejos, sino que fuéramos cercanos a Él. Y nosotros buscando otras cosas, buscando el carrito, buscando la casita, buscando los guarachitos. Y estas cosas que pensamos que si tenemos todo y no nos hace falta nada, vamos a ser felices. Y no aprendemos, porque cuando lo tenemos lo echamos a perder. Cuando lo único que necesitamos, mis hermanos, y por lo cual deberíamos de trabajar siempre, constante e incansablemente, es porque la presencia del Señor esté en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Envió a su Hijo no para que fuéramos condenados o que siguiéramos alejados, sino para que su presencia estuviera cercana a nosotros, para que el mundo fuera salvo por Él. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entre ellas nuestra lejanía de Dios. Eso ya es un olvido. Cuando nosotros venimos a Cristo ya podemos estar cerca de Él. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él trabajó por ello, Él lo hizo posible. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Imagínese, mi hermano, Dios el Padre enviando a su Hijo a este mundo para que tú te puedas acercar a Él, derrama su sangre y tú dices: sí, gloria a Dios, gracias Señor por pagar por mis pecados, y después te vas y comienzas a seguir lo tuyo. Comienzas a seguir tus propios deseos, comienzas a caminar en tu propio entendimiento y a llevar tu matrimonio como tú quieres llevarlo. A tratar a tu esposa como tú crees que debes de tratarla. Hablarle a tu esposo como tú crees que debes hablarle. Darle lo que tú crees que tienes que darle.
Mis hermanos, el Señor nos visitó, el Señor vino a este mundo a fin de que ya no anduviéramos más en tinieblas, de que supiéramos verdaderamente cuál es el propósito de Dios para con nosotros, cuál es la vida que Él quiere darnos. Para caminar, para encaminarnos, dice la Escritura, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y muchos matrimonios parecen campo de guerra, cuando el Señor dio su sangre para manifestarnos su deseo de que verdaderamente pudiéramos tener plenitud en Él. La revelación de su corazón en su deseo de ser al hombre pleno. El deseo de Dios, mis hermanos, es que podamos vivir en la plenitud de su presencia. Pero siempre hay una guerra entre ellos. Y cuando tú te olvidas de eso, deja de haber guerra. Han ganado tus deseos, han ganado tus anhelos, y es cuando comienza una continua y constante decadencia matrimonial que los lleva al divorcio, a la infelicidad, a la amargura. Porque te has olvidado de lo que Dios quiere para ti y has dejado de trabajar por ello. Tus deseos, nuestros propios deseos, han ganado. Este es el más grande problema que podemos enfrentar, mis hermanos: la falta del deseo de Dios en la vida matrimonial. Muchos ni siquiera saben cuál es el deseo de Dios para con ustedes. Camina su matrimonio a como se vaya dando. A como se vaya dando. Lo que pase, cuando Dios ya tiene trazada una línea muy clara de qué es lo que quiere de nuestros matrimonios. Solamente seguirla. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en sus matrimonios? Mi hermano, Él lo diseñó para que fuéramos representantes de Cristo y la iglesia. Es algo precioso, glorioso. Y a veces lo ignoramos y nos centramos en nuestros deseos. Y ese es el más grande problema que podemos enfrentar: la falta del deseo de Dios en la vida matrimonial. Que en el corazón del esposo y la esposa no figure el deseo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Somos cristianos, pero el deseo de Dios para mi matrimonio no sé cuál es, o se me olvidó. Imagínense, muchos matrimonios no experimentan la presencia del Señor a causa de tener por más alta estima el deseo personal que el deseo de Dios. Y vivir, mi hermano, en el deseo de Dios, vivir en la presencia de Dios, no es algo ordinario. No es algo ordinario. El que tú te apegues a los principios de Dios, al deseo del corazón de Dios para tu matrimonio, es poder palpar continuamente al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo con todo su poder y con toda su gloria, porque es la forma en la que Él obra. Es la forma en la que Él ha transformado nuestros corazones con todo su poder y con toda su gloria. Es poder palpar continuamente esta obra en nosotros, trabajando desde lo más profundo de nuestro ser, cambiando todo aquello que le es desagradable y sustituyéndolo por el fruto espiritual que glorifica su nombre. Ese fruto del Espíritu, esa vida que vaya acorde al Dios al cual ahora se supone que nos hemos entregado para ser dignos representantes, para hacer la revelación de su corazón en medio de un mundo que no le conoce y que lo tiene por mito o por leyenda. En muchas ocasiones nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios no obra en mi matrimonio? ¿O por qué mi matrimonio no y el de ellos sí? Y le echan la culpa al esposo o a la esposa. Es que el esposo de ella es bien entregado a Dios. O es que la esposa de él
es bien sumisa. Por eso, pero no, conmigo no. Y le echamos la culpa a ello. Y decimos, ¿por qué no obra en mi matrimonio Dios? ¿O por qué no obra poderosamente como obraba antes? Pero una de las respuestas claramente sería porque en ellos que el Señor está obrando, o en aquellos en los cuales el Señor obraba en los primeros siglos, había una característica, mi hermano, y era que estaban llenos de Dios. Repite conmigo, llenos. Llenos de Dios. Esa es la gran diferencia entre un matrimonio que avanza y un matrimonio que no avanza. Esa es la gran diferencia entre aquellos que pueden ver el poder de Dios, la gloria de Dios, y los que no la ven. La llenura de Dios, su presencia en medio de nosotros. Usted puede leer el libro de los Hechos y usted subraye cuántas veces viene ahí en el libro de los Hechos y estaban llenos del Espíritu Santo y fueron llenos. Usted véalo, para que vea que cada vez que se habla de llenura ocurre algo extraordinario. Entonces, si usted se llena del Espíritu de Dios, si se llena de la presencia del Señor, del deseo del corazón en su matrimonio, ¿usted cree que no va a ocurrir nada? Mi hermano, van a ocurrir maravillas en su matrimonio. De repente su esposo le va a comenzar a dar chivo. Imagínese, ¿no es algo maravilloso? O viceversa, la esposa va a comenzar a hacer la limpieza de la casa. Algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Digo, son ejemplos muy burdos quizá, pero estoy hablando de cosas gloriosas, hermano. Cambiar el corazón de una persona, hacer que el marido comience a tratar a su mujer como a vaso más frágil, y la mujer respete a su marido como a su Señor. En ocasiones seguimos pensando que aquello que deseamos es lo que va a producir gozo y plenitud en nuestra vida. Pero mi hermano, escúchame bien. El mundo piensa lo mismo, ¿sabías tú? El mundo se esfuerza por obtener todo lo que ellos quieren. Ahí tú ves al muchachito que creció en una escasez tremenda económica y dijo, yo no pienso permanecer así, y le echa ganas y comienza, pone un negocio, después pone una empresa y se hace un hombre rico. Ellos también piensan que obteniendo sus deseos van a ser felices. Es el mismo pensamiento del mundo. ¿Por qué no mejor cambiamos lo nuestro por lo de Dios? Porque si algo es el resultado de la depravación de este mundo, es precisamente eso, que los hombres busquen lo que ellos desean. Y les repito, si tuviéramos la capacidad de saber lo que nos conviene, Dios, ¿para qué nos dio su palabra? Estaría por demás, ¿no? La depravación del mundo es el resultado de que buscan sus propios deseos, sus propios pensamientos, esperando obtener en ellos el gozo y la plenitud de su vida. Alcanzar algo bajo sus propios esfuerzos. Pero vemos que es un mundo que rechaza el amor de Dios, que rechaza su gobierno y su dirección. Un mundo que cambia la verdad de Dios por la mentira, pero que muchas veces el cristiano se comporta de la misma manera. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Porque la verdad de Dios es, mujeres que tienen maridos que no sean incrédulos, sujétense a ellos para que los ganen sin palabra, considerando su conducta casta y respetuosa. Esa es la verdad de Dios. Y la cambias por la mentira. No, es que mi esposa es bien difícil. No aplica ese pasaje para él porque mi esposa es muy necio. Pues es incrédulo. ¿Qué esperabas que fuera? ¿Sabio? Por eso dice, los que tienen marido que es incrédulo. Es un árbol malo que da frutos malos.
Pero si tú aceptas la verdad de Dios, te apegas a su deseo, entonces vas a ver cosas extraordinarias en tu vida, en tu matrimonio. De una u otra manera, mis hermanos, algo tiene que llenar nuestras vidas. Algo. Porque plenitud nos habla de ser llenos. Y la pregunta es: ¿de qué estamos llenos? Lamentablemente algunos están llenos de lo que el mundo ofrece y viven completamente vacíos de Cristo, y su matrimonio está sufriendo estragos acerca de eso. Ayer el pastor Álvaro nos leyó el pasaje de Jeremías 2:13, ¿verdad? Donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente de agua viva, mi hermano, eso es lo que es Dios para tu matrimonio. Me dejaron a mí. Ese fue el primer mal, ese es el primer mal que podemos hacer: quitar el deseo de Dios de nuestro corazón. Él es agua viva para nosotros. Si creemos en Él, dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Es como aquello que le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, ¿verdad? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, porque no puede saciar, porque no puede cambiar, no puede traer plenitud. Pero cualquiera, dijo el Señor, que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es lo que el Señor quiere darnos: agua viva. Él mismo dijo: yo soy vida para ti. La cuestión está en que de lo que estemos llenos es el gozo, la vaciedad que vamos a tener en nuestra vida matrimonial. De lo que estemos llenos. Podemos estar llenos de Dios, de su presencia, de sus deseos, o podemos estar llenos de nuestros deseos y de nuestros más grandes anhelos. ¿De qué tú estás llenándote? David, mi hermano, podía experimentar lo inigualable: el hecho de que en la presencia del Señor encontraba una total satisfacción. La presencia del Señor llenaba su vida, de manera que ya no había lugar para nada más. El reino no le interesaba porque Dios tenía propósitos en ello, pero él no lo reclamó, tampoco se lo pidió a su hijo. Él lo que le interesaba es la presencia de Dios, y cuando perdió esa presencia a causa de su pecado, escribe el Salmo 51 y él le pide a Dios: vuélveme, regrésame el gozo de tu salvación. Eso es lo que podía experimentar David: una total satisfacción en la presencia del Señor, y no había lugar para nada más. Es lo mismo que experimentó también el apóstol Pablo, cuando decía que su vida era preciosa, pero no para él mismo, sino la era para Dios, para el uso que Dios quisiera darle. Cuando aprendemos a estar en la presencia del Señor, nos llenamos, mis hermanos, de tal manera que no necesitamos nada más. ¿No hay dinero? En lugar de que digas, cuando te preguntan nada más a tu esposa y tú, lo vas a decir, pero en las cosas terrenales. ¿No hay dinero? ¿Estoy enfermo? ¿Pasa esto? No pasa nada. Dios está conmigo. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Hay algo que me pueda separar de su amor? No. Pero el mundo, mi hermano, está preparado para hacerte sentir que te hace falta algo además de Dios. Que ese algo que te hace falta además de Dios, oh, sorpresa, el mundo te lo puede ofrecer. Y de esta manera la manipulación se vuelve más fácil en tu vida. Y comienzas a caer en ese hoyo en donde tus deseos van tomando fuerza sobre tu vida. El engaño del mundo de hacernos creer que necesitamos cosas materiales.
¿Qué acaso no dijo el Señor Jesucristo: busca su reino y su justicia? ¿Todo lo demás será añadido? ¿Es acaso una mentira de Dios? ¿O será que eso nos va a traer plenitud? El ocuparnos en esas cosas. De lo demás, dice el Señor, yo me encargo. ¿Ya habrá algo de lo que no puede encargarse el Señor? Mi hermano, Él sustenta el universo. Él sustenta la vida. Él creó de la nada todo lo que vemos. ¿Habrá algo de lo que no pueda hacerse cargo Dios? De nuestra condenación, que era imposible para el hombre poderla quitar, también Él mismo se encargó. Pero el mundo quiere hacerte creer que necesitas cosas materiales. Tu propio corazón te quiere engañar y te quiere hacer creer que la plenitud de tu vida depende de la ausencia de problemas o conflictos. O el engaño de Satanás, que te quiere hacer creer que no necesitas a Dios para ser feliz, para encontrarle plenitud a tu vida. Y muchos han caído en esto, en estos engaños, continuamente. Estoy convencido, mi hermano, que el libro de Job, porque si se fijan, Job, pues es un libro, se podría decir, que no lleva una hilación con la historia del pueblo de Israel. Nos habla de una revelación impresionante en el sentido de que Job ofrecía sacrificios aún antes de la ley por los pecados de sus hijos, y decía: por si hubiesen pecado. Pero estoy convencido que el libro de Job, uno de sus principales propósitos por el cual el Señor decidió que se escribiera y que se añadiera al canon, es simple y sencillamente para no tener pretexto nosotros de lo que el Señor puede hacer en la vida de un hombre que sufre mucho, y de que el sufrimiento no lo es todo. Y de Job podemos aprender tantas cosas. Encontramos muchos ejemplos de los cuales el Señor tuvo que revelar lo profundo del corazón de los hombres y tuvo que evidenciar la falta del verdadero gozo que había en sus vidas. Repito, la samaritana, ¿ella en qué estaba tratando de encontrar su gozo y su plenitud? ¿En qué? Dígalo, ¿en qué? En los hombres. Era, ¿cómo se dice? Mujeriego es de los hombres. ¿Qué? Hombreriego, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Mujeriego es hombre, es de los hombres, no es mujeriego. Sí, era sinvergüenza. Ahora, la realidad es que ella, es lo que ella conocía, hermanos. Ella había tratado de encontrar la plenitud hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Ahí paró todo. Ahí paró todo. Claramente era desafortunada en el amor esta mujer. Y el Señor le mostró su verdadera condición. Intentaba buscar en un hombre lo que exclusivamente Dios puede dar. Era una mujer supersticiosa, creyendo que podía agradar a Dios con ciertas prácticas y aún poder permanecer en el pecado. Pero le bastó, mi hermano y mi hermana, un encuentro con Cristo para ser llena de Él, y a partir de ese momento la mujer estuvo llena de la presencia de Dios. Hay otro ejemplo que rápidamente lo vamos a ver: el joven rico. Él sentía que tenía todo lo que se necesitaba, mas sin en cambio nunca tuvo un sentido real de la vida eterna, porque él sabía y entendía que aún no la tenía. ¿Qué haré para ganar la vida eterna?, dijo. Jesús le dijo: los mandamientos tienes, guárdalos. Es que ya todo lo he hecho, pero aún sigo sin ser pleno, aún sigo sintiendo que me hace falta algo. Es que sí te falta una cosa. Una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. En ocasiones, mis hermanos, podemos sentir que no nos hace falta nada. El mundo nos hace creer que estamos completos, que tenemos una buena vida moral, una buena economía, una buena salud. Pero todas estas cosas jamás nos darán el verdadero sentido de la plenitud que Dios quiere darnos a través de su presencia
en nosotros. Este hombre no podía encontrar en todo lo que poseía ese sentido de la eternidad, de la vida eterna. Reconocía que le hacía falta algo y el Señor se lo confirma. Le revela lo profundo de su corazón, porque el Señor, mi hermano, siempre va a la raíz del problema, no a las cosas superficiales. Cosas que no producen fruto, sino que son apariencias, no. El Señor va a aquello que en nuestro corazón se ha guardado y que incluso tú lo has escondido tan profundamente que te has olvidado que está ahí, pero que un día va a volver a salir a la luz. Cosas que guardamos y que son generadores de conflictos continuos en nuestra vida matrimonial. Frustraciones que no podemos quitar porque no renunciamos a lo nuestro por lo de Dios. Lo que en realidad le hacía falta a este joven, mi hermano, ¿qué cree que era? La presencia del Señor en su vida. Estaba vacío de Dios. Podía tener todo, práctica, la ley, lo que tú quieras. Pero una cosa le hacía falta: la presencia del Señor en su vida. No la tenía. Tenía el dinero en su corazón. Lo que el Señor le dice: sácalo para que entonces pueda entrar yo. Centrar su corazón en una genuina adoración a Dios. El deseo profundo de entregarse por entero a Dios, hacer su voluntad y cambiar lo nuestro por lo de Él. Eso es lo que Dios quiere. Aquella adoración que nos lleva a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que podamos entender que teniendo a Cristo estamos completos y teniendo su presencia no necesitamos nada ni a nadie más. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y muchas veces se queda en el texto porque no tenemos matrimonios con la vida abundante que Dios quiere darnos o que Dios da. Si Cristo es nuestro todo, mis hermanos, pase lo que pase, estamos completos. Pase lo que pase, derribados podemos estar, pero no destruidos, como dijo el apóstol Pablo. Cuando el matrimonio se centra en Dios, comienza a experimentar la abundancia de su gracia y sobre gracia que vienen a nuestra vida. Pero cuando nos centramos en Dios. En conclusión, mi hermano, un matrimonio sin Cristo ciertamente puede vivir una relación, pero jamás tendrá una plenitud. Jamás. Dios creó el matrimonio a fin de que tuvieran plenitud, no solamente una relación. Dios quiere matrimonios plenos, no solamente matrimonios que estén juntos. Y lo único que puede producir verdadera plenitud en la vida del hombre y por consecuencia en la vida matrimonial es la presencia del Señor. La plenitud del matrimonio depende de la presencia de Dios. Y no viene por otra causa, sino de Él gobernando la totalidad de nuestro corazón. Es un privilegio, mis hermanos, el poder tener una comunión íntima con Dios. Es un privilegio a tal grado de que no solamente se conformó Dios con hacer habitar su Espíritu en medio de nosotros, sino que lo puso dentro de todos aquellos que hemos creído en Él, a fin de que la relación con Él, de que su presencia fuera más palpable. Y aún así apagamos al Espíritu Santo. Aún así menospreciamos su presencia y su deseo. Porque el principio en el cual Dios unió el matrimonio diciendo: y serán una sola carne, es el mismo principio que rige a la iglesia con Cristo y nuestras vidas y nuestro matrimonio con Cristo. Porque la Escritura dice: el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y si tu matrimonio se une a Cristo, entonces un espíritu es con Él. Y de esta unidad se produce una experiencia inigualable e inalcanzable, humanamente hablando, al grado de que la plenitud, mi hermano y mi hermana, se convierta en una realidad. Y no solamente un cuento de hadas o palabras que el rey David dijo estando emocionado por alguna circunstancia. No, mi hermano.
Pónganse de pie, hermanos. ¿Qué te hace falta, mi hermano? ¿De qué estás lleno? Si estás lleno del mundo, entonces no hay saciedad. Pero si estás lleno de Dios, entonces puedes encontrar plenitud, la llenura de su Espíritu Santo. Un principio para que la presencia del Señor esté en nuestra vida es la humillación. Eso lo haremos también más adelante, pero cierra tus ojos. Medita un poco en tu vida matrimonial. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿De qué estás lleno? Recuerda lo que Dios desea para ti, tiene preparado para ti. Y considéralo muy atentamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Sigue hablándonos, Señor, a través de este tiempo y enséñanos a depender de ti. Obra poderosamente en nuestros matrimonios y no permitas que la palabra que recibimos de continuo y especialmente en este retiro sea parte de nosotros. Llénanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y perdónanos, Señor, si hemos menospreciado tu deseo para con nosotros, porque tú trabajaste, tú hiciste todo para tener una relación con nosotros, para que nuestro matrimonio pudiera habitar en tu presencia. Ayúdanos ahora a hacer también nosotros lo que tú nos demandas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén.